Muy bien, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Qué bueno estar aquí reunidos una vez más para estudiar la palabra de nuestro Dios. Aquí tenemos un vestigio de lo que fue la clase anterior, lo último que hablamos. Hicimos muchísimo recorrido, pues no sé si ustedes vieron el video ya. Ojalá lo hayan visto para pues, poder avanzar un poquito más rápido. Hicimos una especie de recorrido por los sentidos de la palabra Roa y vimos cómo se relacionaba mucho con lo que era Abba, ¿de acuerdo? Y básicamente estábamos llegando a esta conclusión, donde Abba estaba representando la profunda sabiduría de Dios, la inescrutable, la Torá en su magnitud plena. Y aquí teníamos a lo que llamábamos hijo, el Bar-Enash, que había venido como una metamorfosis disminuida del anciano de días. Ese es el planteamiento, ¿de acuerdo? En eso estamos. El anciano de días que siempre hemos visto ilustrado en la profecía, en Apocalipsis, que está sentado en el trono, pues es uno solo. Y sabemos que es Yehoshua porque en Hebreos capítulo 1 dice que después de haber hecho la expiación de nuestros pecados, se sentó en el trono de la majestad. ¿De acuerdo? O sea, es Él el que está sentado en el trono. Muy bien. Entonces, Él como anciano de días, ya sabemos a qué se refiere el tecnicismo. No hay que imaginarnos un ancianito viejito, ya arrugado, barbudo, etc. Eso es tecnicismo nada más. Y habíamos visto que Abba era la sabiduría de lo alto. Y el Bar-Enash es la expresión de él disminuida. Quiere decir, en pocas palabras, que cuando Yehoshua aceptó venir a la tierra, ¿de acuerdo? Simplemente el trono en los cielos quedó desocupado. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a otra parte muy importante. Vamos a abordar aquí. Y de acuerdo a lo dicho, quisiera recordar las palabras del Salmo 89. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho tu palabra permanece por siempre firme en lo alto, incólume? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Vamos a leerlo de nuevo para empezar por allí, porque vamos a empezar hoy recordando que ese trono de Mashiach es lo mismo que la cátedra de Moshe en la tierra. ¿Me explico? Vamos a hacer una similitud impresionante. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el Salmo. Permítanme, lo busco. Para empezar por allí, porque estamos hablando de una que es la palabra de Dios. Vamos a buscarlo en los Salmos, aquí. Muy bien. Salmo 80, perdón, ya les digo. Ya les voy a decir dónde está esa cita. Vamos a desplazarnos hacia el Salmo, ya les digo. Aquí, Salmo 119, 89. Siempre me acuerdo del verso. Salmo 119, 89. Dice: Leolam Hashem devarcha nitzav bashamayim. Leolam Hashem devarcha nitzav bashamayim. ¿Eso qué significa? Por siempre, oh Adonai. Vamos a anotar aquí la cita. Himno. ¿Qué pasa? Aquí decimos Salmo 119, verso 89. Por siempre, bueno, Leolam, por tiempo que solamente Él conoce. Por siempre, oh Hashem, tu palabra está, como habíamos dicho en aquella oportunidad, inamovible, ¿cierto? Inamovible. En los cielos. Fíjense ustedes, esto es interesante. Entonces tenemos que hay un trono, que es el trono de Mashiach, y ese trono contiene o es la expresión visual
de su palabra. De todo el conjunto, como habíamos dicho, que era la Torá eran promesas y procedimientos, ¿se acuerdan? Hukim u Mishpatim. Entonces, aquí en la tierra, bajo esa misma idea, se creó lo que se denominó en el siglo I, en el segundo templo, la Catedral de Moshe. Eso es una expresión en arameo, con Q. Catedral de Moshe. En el segundo templo. Sí, en el segundo templo, pero no estaba en el templo, estaba en las sinagogas. En el templo no existía eso. La Catedral de Moshe, la palabra cátedra en griego significa silla. Silla. Y es de como en español, y Moshe, Moisés. ¿De acuerdo? La Catedral de Moshe era la silla de Moisés. ¿Qué significaba eso? Que todo el que se sentaba allí tenía que hablar solo las palabras que Moisés ordenaba. No se podía enseñar desde la cátedra de Moshe algo que no estuviera en la Torá. Si un rabino quería hacer una deducción halágica de la ley judía, etc., no podía hacerla desde la cátedra a menos que pudiera sustentarla con la escritura. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vemos aquel pasaje donde Yehoshua dijo a los discípulos, dice, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y fariseos. ¿Ya? Porque la cátedra era una silla. Y aquí en el respaldo tenía la inscripción en alto, en bajo relieve, Catedral de Moshe. La tenía en la espalda, ¿sí? En arameo. Entonces, ¿qué pasaba? Que alguien pasaba a leer la escritura, el rollo, y la silla estaba delante a los ojos de todos. Y allí se sentaba el que iba a dar la explicación. Vamos a leer esa reproducción, vamos a vivir ese momento cuando nuestro Señor pasó a leer la Haftará. Vamos a leer en Lucas 4:16 en adelante. Y piense que tiene toda esa connotación cultural, histórica. Vamos a leer, por ejemplo, en Lucas 4, vamos a leer versículo, vamos a leer versículo 20, concretamente. Ya sabemos que él entró y leyó y todo esto. Entonces vamos a leer desde el 20 en adelante. Lucas 4:20. ¿Qué dice? ¿Sí? Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. ¿Dónde se sentó? Mire, ahora vamos a saber dónde se sentó. Dice. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Delante de ellos salió. Él se sentó en la cátedra y dijo, hoy se ha cumplido esto. Se sentó. ¿Ya? En la cátedra aquí en la tierra. Y así como se sentó en la cátedra de Moshe a decir, esto se cumplió, aquí estoy yo. ¿Ya? Dice, el Espíritu de Adonai Dios está sobre mí. Que habíamos dicho que era Ruach, la mente del Señor. ¿Cierto? La mente. ¿Qué estábamos diciendo en la clase anterior? Hombre, que Yehoshua descendió con la mente incorruptible. ¿De acuerdo? Porque solamente así convenía y podía estar aquí. Si él hubiera tenido una mente terrenal, generada por un cerebro terrenal, etcétera, pues tendría malos pensamientos. Porque es que el pecado, como dice el profeta de una manera muy elegante, está tallado en el corazón de Judá. Y el pecado está tallado con cincel en el corazón del ser humano. Y ya sabemos que corazón es una referencia pues al cerebro también, ¿verdad? ¿Qué sucede? Como lo dice también el apóstol Jacob en su carta, el pecado viene o deviene de la propia concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La condición separada de la gloria de Dios, condición corruptible, caída, condición pecaminosa. Así que nosotros delante de Dios, si nos presentáramos ahora mismo ante Él, hederíamos a pecado. Así como cuando alguien ha comido pescado y le quedan las manos sucias y huele, se siente el olor. Uno entra en la casa y se siente. Pero tenemos abogado ante el Padre. Claro, estamos hablando de una condición meramente plana, ¿ya? Pero aún así, por eso es que estamos separados todavía.
en ese sentido. Hemos sido hechos cercanos en el sentido de que la obra que empezó no va a terminar nunca, sino, o sea, no se va a retroceder ni a acabar, sino que va a terminar hasta el día que Él regrese. Eso es lo que significa haber sido hecho cercano. Cercano, hemos dicho aquí en hebreo, significa es lo que va porque va. No es lo que esté cerca de una cosa de otra. Porque Él dijo, porque ya está cerca, dice Apocalipsis, y la gente dice, bueno, pero han pasado 2000 años y 2000 años es bastante. Claro. Pero resulta que en hebreo cuando decimos karov, porque no es que esté cerca en tiempo o en espacio, sino porque va, es fijo que va, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo una similitud, como una cátedra aquí en la tierra quedó establecida y amonestaba a aquel que se sentara en ella. Ojo, tenemos ya un lenguaje metafórico, tenemos una silla que habla, ¿de acuerdo? ¿Sí entendemos la figura? La silla amonesta, ella sola, es un ícono que por representar todo lo que representa, amonesta a todo el que se sienta. Miren, no es casualidad que inclusive en las sinagogas, en el atril, en la bamá o la bimá, donde se enseña, donde se predica, se coloca una inscripción allí delante. Ojalá que la pudiéramos tener cuando tengamos nuestra bimá y todo. Adelante del que lee, se cita el Salmo 16, dice, Shiviti Hashem lenegdi tamid, Adonai he puesto delante de mí siempre. ¿Ya? Adonai he puesto delante de mí siempre. ¿Qué significa? Que ese letrerito que está ahí delante es un filtro. Está diciendo, cuidadito vas a proferir, a atravesar este límite que yo estoy marcando, y cuidadito aquí va a salir algo que no está escrito en la Torah. 16.8, Salmo 16.8, lo voy a leer. Adonai he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y ese es un salmo mesiánico para rematar. Es decir, que lo que se vaya a decir desde la bimá no solamente no debe contradecir la escritura, sino que con mucha más razón ahora, hoy, no debe contradecir a Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos un poquito. La cátedra de Moshe amonesta por sí sola a aquel que se sentaba en ella, así como amonesta esta inscripción, Adonai he puesto delante de mí siempre. La cátedra de Moshe, que dice, cuidadito con vas a colocar en mis labios algo que yo no he dicho. Y en eso consistían muchas de las críticas que hacía Yehoshua a los fariseos. Porque él les dijo, ustedes invalidando el mandamiento de Dios, enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Esa cátedra debe estar revolcándose, debe estar ardiendo. Si esa cátedra pudiera quemar al que se sienta ahí, ya muchos se hubieran quemado. ¿Ya? Pero fíjense ustedes, la figura de la cátedra de Moshe amonesta. Por eso que dijo Yehoshua, todo lo que la cátedra diga, háganlo. Pero no hagan como las obras de los fariseos. ¿Ya? Vamos a leerlo. Eso está ahí en Mateo 23. Esa inscripción debe estar delante de qué. En la bimá. La bimá se le llama, ¿cómo se diría? La tarimita. El púlpito. El púlpito es la palabra. El púlpito. Pasa es que en la sinagoga es un lugar alto, una tarima más exactamente. ¿Ya? Es una tarima. Y se asciende y hay una gran mesa donde se colocan los rollos, y entonces ahí adelantico se suele colocar esa inscripción. ¿Ya? Todo el que está allá viendo la está leyendo, y el que va a subir a leerla también la lee. ¿Ya? Entonces mire lo que dice aquí Mateo 23, versículo del 1 en adelante. Mire lo que dice. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Sí. Haced pues y observad todo lo que os diga, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Fíjense ustedes hasta ahí.
por allá ha surgido un tema de que el famoso manuscrito hebreo Shem Tov de Mateo dice que no lo que ellos digan, sino lo que la cátedra diga. Pues la verdad ese manuscrito no tiene ningún valor arqueológico, ¿de acuerdo? Así que valga la ocasión para que cuando alguien venga con el manuscrito Shem Tov, hábleme de algo más serio, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo es todo lo que ellos digan, o sea, los fariseos lo escriben porque es que en ese momento ellos no podían hablar algo en contra o que fuera diferente de la Torah. En ese momento. Shem Tov. Shem Tov. Aquí lo voy a escribir. Es un manuscrito que han querido popularizar y darle fama y todo, pero no es nada valioso. Es una simple traducción que alguien hizo en la Edad Media de algún texto griego o latín al hebreo. Y ahora le han querido dar fama como que eso viene desde la época del segundo templo, del primer siglo. Yo estuve revisando el manuscrito original y pues no tiene nada de verdad que apuntar allí. De hecho es un manuscrito que alguien tradujo para sí mismo para contrariar al Evangelio. O sea, es una herramienta de alguien para contradecir el Evangelio, porque el manuscrito después de cada traducción viene una manada de preguntas cuestionando el texto. Así que le han querido dar fama y realmente no va. Muy bien. Entonces fíjense ustedes, todo lo que ellos digan, que observen, claro, porque están leyendo la Torah. Todo lo que vaya de acuerdo con la cátedra. Dice, pero no haga conforme a las obras de ellos. Porque a la hora de practicar lo que dicen, que sí está en la Torah, no lo hacen. ¿Ya? Mateo 23 del 1 al 13. ¿Sí me explico? Entonces la cátedra sola amonestaba. Entonces aquí estamos haciendo una equiparación, porque el Salmo 119 dice, por siempre Adonai tu palabra está inamovible en los cielos. ¿De acuerdo? Su palabra representada en un trono que está fijo, inamovible. ¿De acuerdo? Y es su propia palabra. Entonces Él está sentado en su trono. ¿De acuerdo? Y su trono en sí mismo amonesta desde los cielos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que a pesar de que este anciano de días que estaba sentado aquí descendió a las partes más profundas de la tierra, es decir, al vientre de una mujer, aquí vemos que quedaron, porque el Salmo lo dice, por siempre Adonai tu palabra está inamovible en los cielos. Su palabra quedó allí como un testimonio. Piensa que cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, Dios mandó a hacer un par de piedras para que queden como testimonio. ¿Ya? Pongan una aquí y la otra del otro lado, para que queden como testimonio. Esas piedras, cuando alguien las veía, se acordaba de la Torah. Y si se iba desterrado o lo que sea, se tenía que acordar que se iba era por rebelde, que se iba porque la ley de la tierra lo había escupido, porque la tierra de Israel era santa y tenía una ley, y si alguien no congeniaba dentro de esa ley, la tierra lo escupía. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no puede entrar. Tanto así que los hijos de Israel fueron llevados cautivos 70 años, porque la tierra tenía una ley, no la respetaron y Dios hizo respetar la tierra. Fíjense ustedes, y lo echó. Entonces, ¿a dónde vamos? Regresamos a la idea. Yehoshua queda entonces, aquí tenemos el cielo, la diestra de Dios. Aquí tendríamos la diestra de Dios, que ya sabemos que es el cielo, ¿cierto? Y acá tendríamos en la tierra al Hijo del Hombre, al Bar Enash. ¿De acuerdo? Al Bar Enash. Muy bien. Entonces ya con esto, poco a poco vamos entendiendo por qué, cómo era eso que él oraba allá, a quién le oraba o a quién se refería. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que si este trono es su palabra, ¿de acuerdo? La que él ha dejado fija como un testimonio, ¿cierto? Su palabra era Abba, su profunda sabiduría.
allí, plasmada literalmente, como un testimonio. Así como estuvieron las tablas del pacto, como estaba la cátedra Moshe aquí en la tierra. Por eso es importante, fíjense que el Mesías habló en el lenguaje de la época para que todo el mundo le entendiera. Y se sentó en la cátedra y dijo, esto se cumplió hoy. Y la gente se quedó como espavorida. Después quisieron apedrearlo. Y ustedes me van a decir, hasta este refrán me van a decir, cúrate a ti mismo. Y todo esto, ¿verdad? Y se fue. Se las dejo ahí. ¿Cierto? Aquí tenemos a Ba, que ya sabemos que es la sabiduría de Dios, la profunda mente del Señor, que quedó plasmada en este trono y que amonesta desde los cielos. Su palabra, su testimonio en los cielos queda amonestado. Cuando Él desciende acá, dice, yo no hablo las palabras por mí mismo, sino las que me dio Abba que hablara. ¿De acuerdo? Vino con la mente. Entonces vamos a leer ahora esta cita importante, está en 1 Corintios 1:30. Miren lo que dice esa cita, es profunda, es concreta y creo que definitoria. 1 Corintios 1:30. Es de la mente de Cristo. No, es otro. Para que veamos lo que dice allí. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. ¿De acuerdo? Entonces Yehoshua aquí en la tierra es sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, mira lo que empieza a decir y lo termina relacionando con la mente de Cristo. Mira lo que dice en el versículo 6, capítulo 2, verso 6. Cuando habla de que está hablando sabiduría de lo alto, está hablando de Mashiach, de la mente de Cristo. Mira lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo al cual perece, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Miren lo que dice. ¿Quién es la sabiduría? Aquel que crucificaron. ¿Se dan cuenta? Mira, dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que Yehoshua trajo la sabiduría de lo alto dentro de sí. Por eso Él le dijo, ustedes no me han conocido. El Padre es en mí. Cuando dice en, es dentro. ¿Ah? El Padre es en mí. Y yo soy en el Padre. ¿Qué se trajo? Se trajo la sabiduría de lo alto y se manifestó aquí. Y esa sabiduría de lo alto habíamos dicho en las clases anteriores que significaba ¿qué cosa? ¿Qué soy yo? La sabiduría en hebreo es la anterior. Makoah. ¿Cuál fuerza? No tengo yo fuerza. Todo proviene de Dios. Entonces Yehoshua trajo eso aquí. Trajo la mente de Dios, que Él es Dios. Trajo su mente aquí y se vistió de carne, aparentemente humana. Pero esa vestimenta, ojo, quiero aclarar, no es una encarnación. ¿Ya? No es una encarnación. Porque es allí donde viene el problema teológico de algunas denominaciones. Creen que Jesús fue un espíritu que se metió aquí en la tierra y se encarnó en un bebé. ¿Ya? Aquí estamos hablando es que Dios viene completo, disminuido desde los cielos. Fue un cigoto, un bebé probeta, introducido en el vientre de María. ¿Ya? Un bebé probeta, o sea, cuando hablamos de un bebé probeta quiere decir que su código genético no es cambiado. Que no es probablemente del vientre en el que se va a meter. Puede que sí, puede que no, en este caso no. ¿Ya? Porque en el caso acá humano le pueden sacar el óvulo si es que el hombre es el estéril, lo fecundan y se lo meten y lo crían.
Pero acá no, acá viene el cigoto, la semilla. Por eso vamos a ver ahora rápidamente cómo Él mismo, siendo el reino de Dios, como ya lo hemos dicho, se comparó con semillas. Vamos a verlo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí ya les digo, no, aquí mismo en Marcos, para que estudiemos el libro desde dentro. Miren lo que dice aquí, el 4.26. 4.26 y 4.30. Vamos a leer todo desde el 4.26 de Marcos. Marcos 4.26 en adelante. Y ese ejemplo es espectacular. Marcos 4, del 26 al 30 en adelante. ¿Qué dice? También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levanta de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola respondremos? Sigue. Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembre en la tierra. Pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves de los cielos anidan en su sombra. Muy bien. Piensen ustedes qué hermosa parábola. Ustedes sabían que las aves de los cielos en la literatura judía significan las naciones gentiles. Bueno, anótenlo. Otra palabra para el glosario. Las aves del cielo, que son las de vuelo alto, las de rapiña, que son inmundas inclusive, las aves del cielo es una alusión a los gentiles. Por eso dice que cuando crece y echa sus ramas más amplias, las aves del cielo vienen y se refugian en él. O sea, en el reino de los cielos. O sea, en Yehoshua HaMashiach. Porque él es el reino de los cielos. Entonces viene como una semillita de mostaza, como estamos hablando, como un cigoto. Entró aquí, germinó, muere, resucita. Cuando crece y se expande, las aves del cielo se refugian en él. ¿Está claro el mensaje? Es lo que está pasando ahora mismo. Esa parábola se está cumpliendo, se está viviendo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver por otro lado que él mismo se llamó así el Evangelio. Vale, y cuando los discípulos le preguntan, ¿y qué es la semilla? Bueno, ¿y qué dice él? ¿Qué es la palabra? Es la palabra, o sea, dice. Claro, ajá, te das cuenta. La palabra de Dios que permanece en los cielos. Él es su palabra. Yo soy mi palabra. ¿Me explico? Y esa era con respecto a otra parábola. Sí, esa es la del sembrador, exactamente. Pero fíjense ustedes, el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar y echó la semilla. Y les voy a aclarar, porque yo creo que deberíamos sacar un capítulo aparte para hablar de las parábolas, pero bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. En Israel no se siembra como acá. En Israel echan la semilla y luego aran. Y luego aran. Por eso es que es posible que queden semillas en la superficie, otras queden en la piedra y otras queden en otro lado. Porque el que sale a sembrar va tirando la semilla y no tiene que ver dónde cae. Eso no le preocupa. Como los pájaros. Claro. Entonces cuando pasa el arado profundo, la semillita se revuelve y cae abajo. Y hay otra que queda en la superficie, hay otra que quedó en la piedra, y hay otra que quedó en el monte. El camino. ¿Qué significa? Que si Dios no te circuncida el corazón y su palabra, que es su semilla, que es Mashiach, venido a la tierra, no entra en lo profundo, no germina y no da fruto. Tiene que haber, la tierra en esa parábola es el corazón del hombre y el surco es la circuncisión del corazón. ¿Ya? Entonces la semilla, que es Él, el reino de los cielos, debe entrar allí.
cuando pase la circuncisión. Por eso no hay circuncisión del corazón en la que no entre Mashiach. No existe. Nadie puede decir, no, ya Dios me circuncidó el corazón, pero yo no creo en Jesús. No puede. No existe. Jehová es el que dice, es el que circuncida el corazón. Por de los eso, hombres. por eso. ¿Ya? ¿Qué estamos diciendo? Entonces tiene que entrar su palabra, venido aquí a la tierra. Porque es que Él dice, no puedes decir que crees en mí, ¿cómo vas a creer en el que no ves? Si no crees en el que estás viendo. ¿Ya? Él vino acá, disminuido, como una semilla de mostaza, se puso aquí como nosotros y todo. ¿No crees que yo soy? Así lo dicen varios pasajes. ¿Acaso no crees que yo mismo soy? Yo mismo soy, les está diciendo a los apóstoles. Pero eso de ahí dicho que el gran yo soy. Sí, pero ya es otra No, cosa. pero Tiene, siempre estuvo en su boca yo soy, claro, yo soy. claro. ¿Ya? ¿Qué pasó? Hombre, que si no crees en mí, en vuestros pecados moriréis, así se lo digo. Yo soy el reino de los cielos, la versión disminuida, chiquitica de Dios, la inocua, no sé cómo decirla, que no te puede destruir, pues, pero vengo a hablarte, yo soy Dios. Y si yo no entro allí en ese corazón, pues no bota fruto. Y todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. ¿Ya? Por eso Él dijo, el árbol malo no puede dar fruto bueno. Y el árbol bueno no puede dar fruto malo. Si somos simiente incorruptible de Él, si Él ha entrado en este corazón y lo ha circuncidado, de aquí, como dice en su palabra, he puesto a Adonai delante de mí siempre. De aquí no puede salir, como decía Jacob, no puede ser que de vuestra boca salga bendición y maldición. No puede ser. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si Mashiach es quien entró y es quien llenó el corazón, no puede salir maldición, solamente bendición. Es más, que hay un salmo que dice, aunque ellos maldigan, tú bendecirás. ¿De acuerdo? Fíjate tú, porque allí viene el reino de los cielos, ha entrado como una semilla y empieza chiquitica, pero no se queda chiquita, germina, crece, se extiende. ¿Ya? Fíjense ustedes, sencillo, las parábolas son concretas, son significado concreto, no se tiene que estar uno matando alegorizando. ¿Ya? Basta entender lo que era en el pensamiento hebreo cada elemento y ya tú sabes, ok, cierto, pero a veces he escuchado o he visto comentaristas que alegorizan y se pierden en alegoría. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora mismo nosotros somos gente de ciudad y en aquel momento, o sea, lo que había era sembradores. Agricultores. Sí, agricultores. Entonces, o sea, era más apropiado ese tipo de lenguaje. Ellos lo entendían rápidamente. Por eso inclusive hay que entender, como lo acabo de explicar, cómo era que se sembraba en Israel. O sea, la semillita que quedaba en la superficie y no entraba en el surco, venía el pajarito y se la llevaba. Eso se veía, eso era literal. ¿Ya? La que quedaba en las piedras sí germinaba porque le caía el agua, pero cuando salía el sol, se quemaba. La que caía en los espinos, porque se colocaban espinos como si fueran alambres de púa. ¿Ya? Entonces, como allá no entraba el surco, porque era la malla de protección que estaba por fuera, como allá no entraba el surco, pues germinaba efectivamente, pero los espinos la ahogaban. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Porque era un terreno más o menos así. Mira. Aquí tenemos, digamos, un campo, aquí teníamos los espinos como púas, digámoslo así, que custodiaban el terreno, y aquí habían eventualmente piedras, montículos, etc. Las semillas se esparcían en todo el campo, dispuesto, pero luego era que venía el surco, y ahí habían semillas que caían por fuera y otras que sí se hundían en los surcos. ¿Ya? Y ahí es donde viene la parábola, la comparación.
Está diciendo, si yo no entro en lo profundo del corazón, no da fruto bueno. ¿Ya? O te ahoga, o te seca, o te lleva el pájaro, y no te queda nada, no retienes nada. Pero solamente hay un solo discípulo, no hay 4 tipos de discípulos. Porque a veces escuchaba eso, ¿no? Que hay 4 tipos de oyentes o de discípulos, no. Uno solo, es uno solo el que da fruto. Lo demás no es. Lo demás no es. Es una imitación, es una aproximación, pero no es. ¿Ya? Así de simple. Todo muy bien. Continuamos acá para no desviarnos, porque las parábolas son muy bonitas y me emocionan. Ok. Entonces, dígame. Sobre la cátedra, fíjate que yo siempre, como uno escucha, aquí, este señor va a dar una cátedra. Yo pensaba que una cátedra era una Lo que se decía, una lección. Pero nunca había pensado que La era así. conferencia. La conferencia, bien, fíjense ustedes, la palabra es que la palabra cátedra en griego es silla, sino que aquí pues la han metaforizado ya y ya no es tan silla, ahora es la lección. Entonces ya uno tiene ya otra concepción. Otra concepción. La silla, el trono. El trono. Entonces, repetimos la idea, el trono está aquí, que es la sabiduría de Dios, la mente de Mashiach, simbolizada como un testimonio, amonestando desde los cielos. Él está acá como una semilla de mostaza, ¿cierto? En la tierra, pero trajo tanto un cuerpo incorruptible como una mente incorruptible. Por eso es que dice el Salmo 16, no dejarás mi garganta, está hablando concreto, en el Sheol. No permitirás que tu piadoso vea corrupción. ¿Ya? En Hechos dice, por cuanto era imposible que la muerte lo retuviera. Es que al Mashiach nunca le iban a salir gusanos. Porque es que su cuerpo, aunque parecía humano, aunque tenía sangre humana, no era humano. Yo quiero una vez por todas dejar claro que los hermanos, no sé a veces cómo pueden concebir, porque yo no logro concebirlo, la idea de decir que era 100% hombre, 100% Dios. No. Yo les digo una sola palabra. Si hubiese sido 100% hombre humano, habría sido pecador. Eso lo distingue radicalmente de ser un ser humano. Radicalmente. Porque en él no se halló pecado. Puede que tenga carne que sea palpable, que sufría, que botaba, sí, todo eso es así, pero no era humano. Pero dice ¿Ya? que se hizo hombre. No. Nunca dice en ninguna parte que él se haya hecho hombre. Carne, semejante, que participó, que lo otro, pero nunca dice que él se haya hecho humano, hombre. Dime, hermano. El Sheol es el sepulcro. ¿Ya? Esa es otra cosa muy bonita, vamos a explicarla de rapidez. Es que esto es emocionante. A ver, ¿qué es el Sheol? Es la tumba, el sepulcro. Cuando Dios formó al primer Adán, ¿de dónde lo sacó? Polvo de la tierra. Quiere decir que en términos técnicos aquí quedó un hueco, ¿cierto? Quedó faltando un poco de tierra. Hueco, ¿cierto? ¿Estamos claros? Si yo corto algo, saco, queda la porción del hueco del vacío. Vamos a poner aquí un vacío. Muy bien. Entonces, Sheol en hebreo, que a veces dicen Seol en español, Sheol, Sheol, así es como se dice. Sheol en hebreo viene de la raíz Sha'al. Sha'al significa reclamar, pedir. ¿Ya entendemos qué es el Sheol? Sheol es el reclamo que hace la tierra de lo que salió de ella. ¿De acuerdo? Eso es el Sheol. Sheol es tu hueco. ¿Ya? El hueco donde tú vas. El hueco donde vamos a ir. La reintegración de este polvo a la tierra. Porque dice, al polvo volverás.
Por eso se puede traducir como que como sepulcro, solamente que hay una ligera distinción. ¿Por qué? Porque pues ya desde no sé qué tiempo para acá, pudiera remontarme a la época de Elías como vestigio bíblico, ustedes se dan cuenta que Elías lo habían puesto en una cueva. En la época de los patriarcas, Abraham enterró a Sara en una cueva, pero en la época antigua no se sepultaba en cueva, se sepultaba en la tierra. Tanto es así que ustedes, no sé si lo saben, entre los judíos hay una costumbre que cuando se va a visitar un sepulcro se le echa piedra. ¿Por qué? Porque no sé, no sé la piedra. A mí no me explicaba eso. ¿Y qué te dijeron? Como que uno no lleva flores porque se marchitan y eso, sino las piedras porque, o sea, no necesitan nada. Ok. Porque se corre la tierra. La razón es esa, que para que los animales no desenterraran al muerto, antes le echaban piedras. ¿Ya? Entonces se sepultaba la persona y se cubría de piedras para que los animales no escarbaran. ¿Me explico? Entonces hasta el día de hoy está en la costumbre judía que cuando vas a visitar, tiras piedras. Digamos lo que es manía. Porque hoy no hay necesidad de eso. Costumbre, manía, exactamente. Pero es vestigio de cosas que vienen desde antes de Abraham. se quedó como Una costumbre, Tradición. una tradición. Hoy no se necesita, pero se sigue haciendo. Quedó el vestigio. Porque hoy no ¿Ya? se necesita. Porque las lápidas son de cemento y ya. Y los cementerios están cerrados y no entran animales salvajes ni nada de esas cosas. Ya. Entonces ya hoy tenemos cementerios. Pero antes, cuando el muerto se enterraba en el campo, existía el riesgo, y sobre todo en el desierto, por ejemplo. Por ejemplo, en el desierto no había cueva. ¿Dónde enterraban a los que murieron en el desierto? El polvo tenía que taparlo con piedra. ¿Y por qué la madre de los animales no se come? Por eso que devoraban el cuerpo y quedaba el reguero ahí, eso no se podía hacer. Ya. Muy bien, ojo, eso es el Sheol. El Sheol, entonces, es el reclamo, el pedido que hace la tierra de lo que salió de ella. Eso es todo. Entonces, cuando en hebreo se dice que descienda vivo el Sheol, eso no significa que la gente se va a ir al infierno y va a seguir vivo allá, no. Descender vivo al Sheol es un tecnicismo hebreo que significa sus pecados no fueron perdonados. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo dice Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Cuando alguien desciende vivo, entre comillas, al Sheol, significa que sus pecados no fueron perdonados. ¿Ya? Eso es lo que significa. Entonces, a veces que la gente todavía se imagina que el Sheol es un lugar de los muertos, donde hay conciencia y no sé qué, pero pareciera que nunca hubieran leído Eclesiastés 9, ¿verdad? Donde dice, vamos a leerlo. No sé ni por qué estamos hablando de esto. No. Descienda Vivos al Sheol. No, sino que me llama la atención cómo recorremos ciertos temas, ¿ya? Sin presupuestarlo. En Eclesiastés 9, ¿quién lo quiere leer, por favor? Mira lo que dice aquí. Versículo 9 y 10. Eclesiastés 9, del 9 al 10. Mire que menciona el Sheol. ¿Qué dice? 9, del 9 al 10. Sí. Han perecido con su amor, con su odio y con su envidia, y nunca más tendrán parte alguna en todo lo que se hace debajo del sol. Sigue. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque tus obras le son aceptables a Jehová. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida vana que te han concebido debajo del sol. Si todos tus días de vanidad, pues, está en tu recompensa en la vida y en el trabajo en que te afanas debajo del sol. Pero leíste el 10. Espérate.
Todo cuanto hay hacer tu mano, hazlo con tus fuerzas, porque en el Sheol, a donde vas, no hay obra ni propósito, ni conocimiento ni sabiduría. Ojo, en el Sheol, el hueco, a donde vas no hay nada. No hay conciencia. No hay conciencia, no hay sabiduría, no hay conocimiento, no hay obra, no hay nada. El hueco, el vacío. Lo que pasa es que para sustentar la doctrina de la conciencia después de la muerte, Ajá. lograr que cuando se toman esos pasajes, definitivamente una vez sí, lo omite. Si no lo omite, dicen que Salomón no recibió la revelación que Jesús trajo. O sea, que eso es una revelación posterior a lo que Salomón escribió. Eso es peligroso, hermano. Claro, eso es peligroso porque ya es una interpretación Claro. prácticamente. Mas no, la escritura está afirmando tal cosa, como todo está revelado. Salomón mismo lo dijo, no hay nada nuevo debajo del Así sol. es, así es. Todo fue dicho. Muy bien, vamos a tratar de regresar al tema para que, pero bueno, ya hablamos un poquito de parábola, un poquito de Sheol, así que no hay vida más allá de la muerte, ¿de acuerdo? Eso es sencillo. No hay algo como un espíritu, un alma que se vaya a un inframundo o a un mundo superior ni nada, porque dice que en el Sheol a donde vas no hay nada. Shal, ¿qué significa el verbo Shal? Shaal, él pidió, él preguntó. Él pidió el pregunto. Sí, por eso Shaul, el nombre Shaul significa pedido. ¿Ya? Es lo que Preguntado. pidió por- Exactamente, pedido. Muy bien. Sigamos. Perdón, Eric, Dígame. entonces cuando la persona fallece, queda dormido. Polvo de la tierra. Dormido, usted ha dicho la O palabra. sea, se vuelve polvo. ¿Ya? No hay nada. Pablo lo dijo, Pablo Se lo usó la come palabra peor. dormido, hermano. Espera la resurrección. Claro, Claro. creyente, Igualito queda como que se lo come el león, un cocodrilo. ¿Ya? Hoy el mar. Bueno, el mar o el que se quema, etc. O sea, no queda nada. ¿Ya? No hay vida más allá. Solamente hay vida después de la muerte a través de la resurrección. ¿Ya? No hay vida más allá sin resurrección. Una cosa que me llama la atención Él pidió el pregunto, el verbo Shal. estaba pensando. Ajá, Usted sabe que el Hades, Sí, para Shal. ya, ajá, sobre todo, ajá. el problema está cuando la palabra Sheol pasa Al al griego. griego, claro. Ya me explico. Ese otro ejemplo. Que es la El Hades. traducción del Hades. Pero resulta que si usted va al contexto Griego. filosófico griego, Claro, de lo allá que es sí un hay. Hades, el inframundo. De hecho, la profesora de hebreo, ella empezó a preguntar, salió en un texto la palabra Sheol y se le dio por preguntar Sheol y casi se mete en un lío. ¿Por qué? Porque uno de los alumnos le dijo, bueno, uno dice que es el infierno, que no sé qué, que esto y lo otro. Entonces ella, no, yo no lo llamaría al infierno, lo llamaría al inframundo. Lo mismo, está diciendo lo mismo. Está diciendo lo Porque mismo. si nos vamos a la filosofía griega, inframundo prácticamente está El dividido mundo de los en el muertos. infierno y Habían tres partes del inframundo. Ojo, estaba el Elysium, los campos elíseos, el Hades y el Tártaros. El Hades era el purgatorio, el Tártaros era el infierno y el campo Elysium el cielo. El cielo debajo de la tierra, que era distinto al cielo de arriba. ¿Ya? El inframundo estaba dividido en esas tres salas, por decirlo así. Entonces, el que llegaba al Hades en la mitología griega tenía que debatirse a ver cómo se zafaba y volvía a la tierra, o se iba al Tártaros o se iba al campo Elysium. Entonces, esa estructura del pensamiento pasó al cristianismo. Se asemejó. Igual, o sea, Ahora eso sí, fue claro. un copy y pega, muy burdo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que Yehoshua en la parábola de el rico de Pulón y el rico y Lázaro, ellos tenían ese mecanismo, pero solo habían dicho, bueno, el Sheol es nada más para nosotros los judíos, el Hades, o sea, el purgatorio. Y hasta el día de hoy es así. Solamente los judíos van al Sheol, los gentiles van de una al Gehinnom. ¿Ya? Le voy a explicar, mire. Vamos a hacer esto. Mire. Tártaros, Hades y Elysium. Esto es en la mitología griega. Elysium. Los campos Elysium. Esto es debajo de la tierra, el inframundo. Bajo la perspectiva griega. Los fariseos, los rabínicos,
les gustó la idea, curiosamente. Entonces al Tártaros le pusieron Gehinnom, que es como se dice infierno en hebreo moderno. O sea, si usted quiere decirle a alguien vete al infierno, le está diciendo Gehinnom, o al Gehenna en arameo, ¿ya? Entonces al Hades le pusieron Sheol, lindo, y al Elysium le pusieron el seno de Abraham, Heik Abraham, ¿Por qué? porque así les pareció a ellos, simplemente, ¿ya? O sea, el seno del patriarca. Ah, es facilito. Entonces aquí al Sheol nada más llegan los judíos, y de aquí los judíos pasan al seno de Abraham. Porque el judío decía, bueno, pero yo sé que soy pecador, pero yo soy hijo de Abraham. Yo tengo que estar en el seno de Abraham de aquí a 1000 años. Entonces en el Sheol es donde el judío expía o purga lo que no alcanzó a corregir en este mundo. Y cuando ya purgó, pasa al seno de Abraham. ¿Ya? En cambio el gentil, pues como no tiene Torah, no tiene nada, pues va directo al Gehinnom, al infierno. Gehinnom significaba el valle de Hinnom, pero el valle de Hinnom era un basurero en las afueras de Jerusalén. Recuerdo, se llamaba así, Gehinnom. Ahí era donde echaban la basura, los perros muertos, lo que sea, los animales. Eso se quemaba y pues su llama y su gusano nunca se apagaba, como dice en Isaías. ¿Ya? Entonces de allí, en comparación con la mitología griega del Tártaro, los judíos dijeron, pero eso se parece al Gehinnom. Listo, lo tenemos. Entonces, Gehinnom para gentiles y los impíos, Sheol para los judíos, y el seno de Abraham pues para ya los salvos, digámoslo así. ¿Ya? ¿Cuál es el desafío mental de un judío hoy? Pasarse el menor tiempo posible en el Sheol. Entonces sus familiares en la tierra le hacen caridades a nombre de él, donan colegio, donan biblioteca fulano y tal. Claro, porque esas son obras de justicia que pesan y le acortan su estadía en el Sheol. Lo hacen flotar. Lo hacen flotar del Sheol. Y lo escupen allá en el seno de Abraham. Increíble que ellos tengan ese pensamiento. Bueno, para Y eso es bastante. ¿Sabes qué le gusta? La Kabbalah, que es peor. vea, ¿se da cuenta? Es peor. Entonces, ¿qué pasa? Vea, Ajá. es peor todavía, porque es que a veces pensamos que ese pensamiento es católico y resulta que eso es más judío que Claro, católico. Eso correcto. lo tomó el catolicismo. Entonces, ¿qué pasó? Vino Yehoshua y dijo, un momentico, ¿esto cómo es aquí? ¿De dónde sacaron esto aquí no? Aquí nada más hay Sheol y reino de los cielos, hermano. Aquí no hay más nada. ¿Ya? ¿Cierto? Y yo soy el que digo quién se va y quién se queda. ¿Ya? Así que déjense eso de purgatorio. El que no entra por mí es ladrón y salteador. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiso decir? Hombre, un judío también puede heredar el infierno, el Sheol, el hueco, el vacío. Porque es que el Sheol entonces en un primer plano es la muerte. O sea, en última, lo que enseña este sentido del hueco, el vacío y todo, es que el mal no va a existir eternamente. O sea, existe un infierno a futuro, escatológico, pero no es eterno, tiene un tiempo indefinido. La habilitación. Está así, es un plazo ahí para que cualquiera pague su cuento y chao. Pero en últimas el Sheol, que es el silencio absoluto, cero actividad, porque ahí dice, cuando vaya al Sheol allá no hay nada. O sea, tú caes en el hueco y chao, se acabó, no existes más. Porque es que Dios no va a tener, a ver, como lo ilustramos en la Parashá Bereshit, ¿se acuerdan? Que Dios creó un vacío cuando arrojó al diablo del cielo, etc. Bueno, se supone que Dios está restaurando el hueco, ese vacío. No va a dejar un lunar ahí en la eternidad. No, allá en la letrina de la eternidad, entonces allá va a estar el diablo con toda gente quemándose eternamente. No. En últimas, todo eso tiene que desaparecer. Va a desaparecer. No va a quedar memoria de eso. Por eso dice, sea su memoria puesta en el olvido. ¿Ya? Se va a olvidar. Dígame, hermano. Otra cosa que no se le encuentra sentido a que se hace un lugar de castigo para
el diablo y sus ángeles caídos. Ajá. Y resulta que en la mentalidad Occidental. acá, se habla de que el diablo, el lugar donde se hizo para castigarlo a él, Él es el rey del infierno. No, hay que ver que manda ahí, él es el que castiga a los demás. Claro, no tiene sentido. Eso viene de la mitología griega. Eso viene de la mitología griega del Tártaros. Por eso pues ellos tenían sus dioses allá y todo. Y viene la palabra tortura también. ¿Ya? Todo eso viene de allá. Pero es un chip grecorromano que tenemos que sacarlo fuera. Porque no hace parte de la mentalidad Es más hebrea. judío que católico. Exacto. Pero, no, pero es griego, o sea, porque el origen es griego. Que lo tomaron los judíos es otra cosa y que ha pasado al cristianismo también, porque no vamos a decir, los cristianos creen eso. Creen en un inframundo y en que la gente se va para arriba, ¿verdad? O sea, es una creencia, como hoy lo leí en el Evangelio, guardado de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Hoy hay que decirlo, hay que guardarse la levadura de la filosofía griega. ¿Ya? Es una levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Ya? Y en el Evangelio también se ha leudado. Claro. Entonces, ¿qué pasa, hombre? Simplemente hay que regresar a la lectura como estamos haciendo, leer y comprender cómo está escrito aquí. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde vamos? Eric, perdón. Dígame. Dígame, hermano. Aquí nos extendemos hablando. Entonces la cima esa que decía Yoshua, decía que hay una cima que separa, la cima es así o la cima es así. Hacia abajo, porque es con ese. Una cima es un abismo. ¿Ya? Un abismo, dice, hey, de aquí para allá no hay pase. Porque del Sheol pasaban al seno de Abraham. Y digo, no, un momentico, aquí no hay pase de nada. El que no cayó acá no entra. ¿Ya? ¿Me explico? Yo soy la puerta de la oveja. El que no está conmigo está contra mí. ¿Y ustedes para qué hacen la parábola esa? Como diciendo que Lázaro está consolado. Por eso, ¿no? porque fíjese usted, eso es una parábola original que ya existía en Israel. Y Josué lo que hace es reformarla. ¿Ya? La parábola venía de Egipto y en la parábola original o en la historia original el rico se iba al cielo y el leproso se iba al infierno. Claro, porque igualito que hoy el que tiene plata es el bendecido y el que está llevado es el maldito. El que no tiene fe, el que no cree, el que le gusta vivir el karma, lo que sea. Entonces Jesús les volteó la idea. Le voy a dar una lección aquí. Ese que ustedes ven y discriminan porque no tiene dinero y está llevado y todo, bueno, ese es el que va para allá. Y el que ustedes creen que es intocable, porque está bien, está bendecido y todo, eso es el que se va para el infierno. ¿Ya? Porque él lo dijo acá con el joven rico. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Un rico de esa época. Por eso viene Pablo posteriormente a Timoteo y le dice, manda a los ricos de este mundo a que sean dadivosos, que se bajen del billete con los humildes. Porque es que en la época de Jesús ocurría que habiendo gente con muchísimo dinero, había gente cuyas puertas de la casa eran de oro, pero había mendigos, leprosos, gente muriendo de hambre. Y Jesús decía, pero esto ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden vivir con la conciencia tranquila? ¿Ya? Entonces viene ya 40 años después, Pablo escribe en Timoteo, dice, manda a los ricos de este mundo, hombre, que sean desprendidos, que sean generosos. Que no sean como los de hace 40 años allá cuando el maestro estuvo aquí, que la gente se moría de hambre, pero ellos con sus frigios ahí romanos, con sus paredes romanas, con mármol, oro y vestidos ostentosos y perlas en los cabellos y collares y todo, y el otro muriéndose de hambre. ¿Acaso no hay un dicho, que esto es una canción que hasta hoy se canta, que dice, Kol Israel arevim ze la ze? Todos los judíos son garantes del uno por el otro. ¿Ya? Y fíjese usted que eso de posición de garante se ha tomado en la legislación colombiana. La posición de garante dice que cualquier ciudadano es garante de la vida si ve a alguien en peligro de morirse. ¿Ya? Si usted va a un carro y ve a una persona malherida y no la lleva, es un delito. Si Omisión. Claro, omisión, porque eso se llama ser garante. Posición de garante.
Entonces Jesús venía, hey, usted se está muriendo de hambre y tú tienes una perla que trajeron de la India ayer, ¿por qué no vas y por lo menos vendes eso y le das de comer algo? Ya, me explico. Eso era la incongruencia. No se supone que todos los judíos, los hijos de Israel, son un garante del uno por el otro. ¿Y por qué se te está muriendo de hambre y tú vives allá con copas de oro en tu casa? No puedes tomar una de madera, tiene que ser de oro. Puedo tomar tu Puedes tomar en totuma. ¿Ah? ¿Sí? Es ostentoso. Vamos con Edgar y luego con... Esto es como una especie también de, es una idolatría, o sea, el Claro. hecho de tener ciertas doctrinas que se ven bonitas de cierta mirada. Y el propósito realmente que uno ve está en el libro de Deuteronomio capítulo 13, explica de esta forma de que es desviar la atención del verdadero entendimiento de la escritura. Claro. Entonces, lo que es la justicia, la misericordia, realmente no existe. Ni por ahí no se habla. existe. Y la persona tiene una confianza como tenían estas Claro. personas que se iban para allá, para el reino de los cielos. Claro. Ya su mentalidad solamente está Programar y pensando en las programada cosas de para aquí. eso. Entonces se olvida realmente del propósito de la escritura. Que Exactamente. eso fue lo que el Señor vino realmente a predicar. Cuando Él se refiere Así es. que vino a ayudar a los pobres, a darle Libertar a los cautivos. todo esto es recordando de ellos que ese es el propósito verdadero de la escritura. Correcto, hermano, así es. Así es. Iba a decir, hermano Carlos. No, que también por lo menos la Torá está llena de ejemplos de cómo debería ser el asunto de cuando los hijos de ser delante de nosotros, el pasaje de cuando cayó maná del cielo, que Pablo lo toma cuando está hablando en Corinto también y habla sobre el asunto, dice, los que recogieron más le dieron a los que recogieron Claro. más, y así ninguno tuvo necesidad. El que recogió mucho no le sobró y el que recogió poco no le faltó. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, impresionante. Pero en la época antigua tenían la misma creencia que hoy. Entonces, si te ven en un carrazo con todo de marca y chapado y todo, entonces estás bendecido. Y listo, eso es fijo, va para el cielo. Por eso, cuando el joven rico dijo, hey, pero si este no se salva, que es rico, ¿quién podrá ser salvo? Y esta es la mentalidad que tenía. Porque inclusive hoy el judaísmo es una religión de dinero, basada en el dinero. Si quieres leer la Torá, tienes que pagar. Si quieres ir a tal cosa, tienes que pagar el club. Si quieres tener una cocina kasher certificada por un rabino, tienes que pagar también. Para celebrar la fiesta tienes que pagar. Tienes que pagar, membresía en la sinagoga, tienes que pagar, todo es pago. Así que el pobre no tiene derecho a ser judío, practicante, ¿me explico? Porque es que queda por fuera. Y ellos dijeron, bueno, si este que tiene plata, él está diciendo que no es salvo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se queda el pobre? ¿Dónde se queda el pobre? Ya, piensen ustedes que la gente pobre de Israel de esa época no tenía derecho a estudiar Torah porque no tenían plata. Entonces, ¿qué hizo Yehoshua? Popularizó la Torah. ¿Ya? Y tú no puedes, la menorá no se hizo para ponerla debajo de la mesa. La menorá tiene que estar encima y que alumbre a todos los que están en la casa. Hermoso, ya. Entonces, fíjense, hermanos, todo esto estamos hablando, ¿verdad? Y tiene que ver, aunque se aleja un poquito del tema, pero estamos hablando de lo que es tener la mente de Cristo y todo eso implica tener la simiente incorruptible que ha sido plantada aquí dentro. Y esa simiente fue la que descendió. Entonces vamos a ver otro pasaje importante que ahorita vamos a terminar de tocar un tema importante que es la Bat Kol. Pero antes de llegar allá, vamos a ver, por ejemplo, este pasaje. Ya les digo, aquí, 8:35, Marcos. ¿Qué dice?
Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Piensen ustedes, cuando dice de mí, es decir, del Evangelio. ¿Ya? Porque dice, todo el que la pierda por causa de mí y del Evangelio. No son dos cosas diferentes. Es decir, el Evangelio. Yehoshua es el Evangelio. Todo el que pierda su vida por causa de mí, es decir, del Evangelio, la va a hallar, o sea, la vida eterna. Muy bien, entonces piensen ustedes, analizando el Evangelio de Marcos, sobre todo en lo que son los capítulos desde el 6 en adelante, si usted lo lee minuciosamente, esa sección del capítulo 6 prácticamente hasta el 9, más o menos, se dedica a descartar lo que no es Yehoshua. Entonces, por ejemplo, viene en el 6:3, los judíos se preguntan y dicen, pero este no es el hijo de María, no son sus hermanos fulano y sutano, el carpintero. No es, ¿ya? O sea, él no es el hijo de María. ¿Me explico? Vamos a ir respondiendo brevemente a eso. Lo que no es Yehoshua. Yehoshua, ya, otra cosa, no era carpintero tampoco. ¿Ya? No era carpintero. La palabra griega tekton, Al taller del maestro Ben. eso es otro cuento. Y entonces coge el martillo y la serrucho y la sierra. Es una canción mal hecha, le falta investigar. ¿Ya? Le falta investigar. A ver, tekton equivale al grupo hebreo que se escribe así: Harash. Harash Horesh. Harash Horesh. ¿Y qué es Harash Horesh? Hombre, un labrador de tierra. Labrador de tierra. ¿De acuerdo? Él era un hortelano. ¿Con quién lo confundió María Magdalena cuando resucitó? A ver. Ah, no lo confundió con un carpintero. Lo confundió con un hortelano. Cuando resucitó, estaba labrando la huerta, porque eso era lo que él hacía. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Él nunca estaba de carpintero y haciendo... En la película esta de Mel Gibson lo ponen haciendo mesa y la banquita. Nada de eso. ¿Ya? Nada de eso. Él era hortelano. De hecho, sus parábolas Son del campo. Vea, ahí dice el examen exhaustivo. El 85% de las parábolas de Jesús versan sobre el campo. Y en ella usted no ve un martillo, no ve un clavo, no ve un pedazo de madera, no ve nada de eso. ¿Y de dónde sacaron eso? Por eso, porque entonces vienen que arquitecton, porque fíjense ustedes, otra cosa. Tecton en griego, tecton. En griego, tecton significa simplemente obrero. Pero si vamos un poquito a la cultura griega, el tecton era el albañil, el que labraba piedra. Por eso hicieron una comparación del labrador, pero aquí este labraba el campo mientras el griego labraba era la piedra. Entonces el arquitecton era el jefe del tecton, o sea, el jefe del albañil. El que decía, ay, esa piedra va acá, esta piedra va acá, esta piedra va acá, pero no tenía que ver con carpintería. Lo más lejano es carpintero. ¿Ya? Claro, de ahí viene arquitecton. Arc, que es cabeza, y tecton, que es el albañil. Sí, hermano. O sea, lo que pasa es que en la antigüedad se mantenía el oficio del papá, del abuelo, de todos para atrás. También en Israel, los de una tribu eran dedicados a cierto oficio, pero otras tribus eran dedicados a otro oficio. De pronto, cuando se inclinan a decir eso, será por el padre. Por eso, es que es la misma palabra. Que porque estamos, es la misma palabra. O sea, José no era carpintero, José era labrador. ¿Pero labrador de qué? De Sería campo. la pregunta. De campo. El texto no te dice
¿Te explico? Ya, no te especifica su profesión, Claro. o su oficio. Ya, ni la palabra Es definitoria. es definitoria. Pero en la cultura de Israel y donde vivía Jesús, porque Jesús vivía al norte de Israel, vivía en la ciudad de Nazaret, ¿cierto? Que era fértil, había el campo de Israel que estaba ahí abajito de Nazaret, y por haberlo encontrado. Tengo la mano abierta. Y por haberlo encontrado, sí, así, ¿cierto? Sabe que es así, si no ya me hubiera contestado. Entonces, Gracias. claro, ¿qué pasa? Que ¿con quién lo confundió María cuando resucitó? Eso es claro, con el hortelano. No lo vio con un martillo dando de... de sus parábolas. El 85% de sus parábolas sobre el campo. Mira el pajarito, mira el lino, mira la semilla, mira la planta, ya, mira la cizaña, todo eso. O sea, más que la misma palabra, que no nos define su oficio exacto. El contexto Claro, ya es suficiente. es suficiente Ya. para ir determinando que no era un descartando que no era sí, un carpintero. Me llama la impresión de que los hortelanos no que cuidaban de la tumba o algo. No, hortelano era el labrador de una huerta, ya. Entonces él estaba con el asadón ahí, dándole Pero a la tierra. con todo respeto, si bien es cierto, es una verdad, decir eso en estos momentos, cambiarle el sentido, No, mirar la pero historia. hay que Yo sé que es así. Lo que nos llama la atención es toda la herejía que se ha proclamado como la canción del maestro. y con el martillo y la sierra, el tal. Y todo el ejemplo y todas las parábolas que usa, inclusive la reforma protestante sobre lo que es el carpintero. Lamentablemente, hermano, pero ajá, la verdad sea dicha, ¿cierto? La verdad sea dicha. O Se van a sea, imaginar cuánto hay que... por eso está quedando en video grabado, para que lo vea el mundo. ¿Ah? Porque es que esto no se habla, hermano. Y la gente sigue un status quo, no modifica nada, todo el mundo cree en la misma cosa y seguimos en la misma ignorancia, ¿verdad? El mismo desconocimiento. ¿Qué pasa? Que es peligroso no saberlo y no decirlo. Porque viene otro que de pronto sí se entera y sí sabe, muestra un par de amagues así y lleva a la gente a otro lado. Ah, te das cuenta, eso es mentiroso. Aquí esta es la verdad, ¿cierto? En cambio, yo no me sé callar las cosas que verifico y constato en la Escritura. ¿Ya? Como decía el apóstol Pablo, esa cita fue como una especie de sello que me dio hermano Orlando una vez. El apóstol Pablo decía, yo no les he rehusado nada del misterio de Dios. Todo lo que aprendí así se los di, yo no me reservé nada. ¿Ya? Entonces, esto que les digo, esto es investigaciones de horas y días que llevó a verificar y todo, ¿verdad? Para dar lo mejor, hermano. Precisamente. Harash significa qué? Harash es eso, es que se puede decir de dos maneras. Es Harash o Joresh es labrador. labrador. Por ejemplo, vamos a buscar el Salmo y con esto vamos a terminar. Por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, ya les digo, donde aparece esa palabra. La Septuaginta tradujo Tecton al hebreo Harash, Harash Joresh. Así que ya sabemos que la Septuaginta, sabemos en qué estaban pensando, no en carpintero. Vamos a ver la palabra, por ejemplo, aquí, ya les digo el Salmo. Ya les digo. Por ejemplo, el Salmo 129, versículo 3, o el 2, no sé si en español coincide. Salmo 129, versículo 3. Sobre mis espaldas araron los aradores. Dice, Al-Gavi Harshu Horshim. Sobre mi espalda araron los aradores. ¿Qué más dice? Jerihu de Manitán. Hicieron largos sus El surcos. surco está hablando del que está labrando la tierra. Y usa del hebreo pasa al griego como Tecton, claro. Ya. que no te puede quedar carpintero. Entonces no puede ser carpintero porque no. Sencillamente no. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta, hermanos, pues que es otra cosa, definitivamente. O sea, hay que cambiar ciertas ideas que ya tenemos como fijas, hay que hacer un poquito de vacío de lo que se ha dicho y renovar, como dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿cierto?
para entender otras cosas como más coherentes. La palabra Aragón es la que es Tectón. Tecton, sí. Harshu Horshim. Horshim sería Tecton. ¿Ya? Horshim. Por ejemplo, aquí en Nehemías 11:35. Entonces, mire cómo traducen ahí. Nehemías 11:35. ¿Qué dice? Nehemías 11:35, para terminar. ¿Quién lo lee? Nehemías, después de Esdras, antes de los Salmos, por Job. Dice, Lod y Ono, Valle de los Artífices. Valle de los Artífices, traduce allí. En hebreo dice Horshim, es decir, de los labradores. El Valle de los labradores, o sea, Valle, labrador. ¿Valle de qué me No va a decir Valle de los carpinteros. Valle de los labradores. Es lógico, ¿verdad? Pero ahí traducen artífice, no tiene sentido. Muy bien, estamos hablando de las cosas que no era Yehoshua, ya vimos una de esas. Ya en la próxima vamos a seguir viendo qué otras cosas no era él, para seguir entendiendo lo que sí es él. ¿Quién es? Dios. Él es Dios, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy claro. Él es el anciano de días, el que tiene poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el pecado. Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado, entonces vamos a bendecir y nos despedimos.